Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Olga Herrera. Destino de las almas, del escritor Michael Newton. Tercera parte. Transferencia a través de niños. Cuando las almas tienen dificultades para alcanzar la mente de un adulto afligido, pueden optar por usar niños como conductores de sus mensajes. Los niños son más receptivos a los espíritus porque no han sido condicionados a dudar o resistirse a lo sobrenatural. Frecuentemente, la persona escogida como conductora es miembro de la familia de la persona que ha partido. Esta situación es de utilidad para el espíritu que está intentando alcanzar al pariente que le sobrevive, especialmente si es en la misma casa. El siguiente caso es el de un hombre que murió de un ataque cardíaco en el patio trasero de su casa a la edad de 42 años. Caso 7. Doctor, ¿qué hace usted para consolar a su esposa en el momento de la muerte? Paciente. Al comienzo intento abrazar a Irene con mi energía, pero aún no tengo la habilidad para hacerlo. Puedo sentir su dolor, pero nada de lo que hago funciona. Me preocupa porque no quiero irme sin antes decirle hasta luego. Relájese y vayamos despacio. Quiero que me explique cómo maneja este dilema. Paciente. Pronto me doy cuenta que tengo que consolar a Irene, al menos un poco, por intermedio de Sara, nuestra pequeña de 10 años. ¿Por qué cree que Sara podría ser receptiva? Mi hija y yo teníamos un vínculo especial. Ella también está sufriendo mucho por mi muerte, pero mucha de esa pena está mezclada con un sentimiento de temor por todo lo que me pasó de manera tan repentina. Ella aún no lo entiende bien. Hay tantos vecinos alrededor tratando de dar apoyo a Irene y nadie presta mucha atención a Sara, que está sola en nuestro cuarto. ¿Ve esto como una oportunidad? Sí. De hecho, Sara siente que aún vivo y por lo tanto está más abierta a aceptar mis vibraciones a medida que entro en el cuarto. Bien, ¿qué pasa ahora entre usted y su hija? Respira profundo. Lo he logrado. Sara tiene en sus manos un juego de agujas de tejer. Uso las agujas para enviar calor a sus manos y ella lo percibe inmediatamente. Luego las vuelvo a usar como trampolín para llegar a su espina dorsal y en la base del cuello y trabajo alrededor de su barbilla. El paciente se detiene y empieza a reír. ¡Qué alegría! Sara ríe porque le estoy haciendo cosquillas en su barbilla como solía hacerlo todas las noches al acostarlas. ¿Ahora qué hace? La multitud se dispersa y se retira porque me han sacado de la casa y colocado en una ambulancia. Irene entra sola a su cuarto para alistarse e ir al hospital con un vecino que la llevará. También quiere ver cómo está nuestra hija. Sara mira a mi esposa y dice: «Mami, no tienes que ir. Papi está aquí conmigo. Lo sé porque puedo sentirlo haciéndome cosquillas en mi barbilla». ¿Y qué hace su esposa entonces? Irene está llena de lágrimas, pero no llora como antes para no asustar a Sara. Así que abraza a nuestra hija. Irene no quiere dar crédito a lo que ella considera una fantasía de Sara acerca de su presencia en este lugar. Aún no, pero ya estoy listo para acercarme a Irene. Tan pronto como mi esposa abraza a nuestra hija, salto la brecha entre ellas y envío una corriente de energía sobre ambas. Irene también me siente, aunque sin la misma intensidad que Sara. Se sientan en la cama y se abrazan mutuamente con los ojos cerrados.
Por un instante estamos solos los tres juntos. ¿Cree haber logrado lo que se proponía hacer en este día? Sí, es suficiente. Es hora de marcharme, salir de ellas y flotar fuera de la casa. Más tarde estoy flotando sobre la campiña y el cielo me absorbe. Rápidamente me encuentro moviéndome en medio de una luz brillante, donde mi guía se acerca para darme la bienvenida. Contacto en ambientes familiares. De este último caso podría pensarse que una vez que el alma que parte ha logrado acercarse y tocar a aquellos que le quieren, se marcha al mundo del espíritu, sin molestarse en acercarse de nuevo. Hay personas que no sienten la presencia del alma inmediatamente después de la muerte, pero lo harán en un futuro. Aquellos vivos que alcanzan el estado de aceptación en el proceso de dolor encontrarán consuelo al saber que los seres a quienes aman aún están ahí, velando por ellos. Otros, en cambio, nunca percibirán nada. Las almas no se dan por vencidas fácilmente con nosotros. Otra forma en que los espíritus pueden llegar a las personas es mediante ambientes asociados a su memoria. Estos contactos son efectivos en personas cuyas mentes pueden estar cerradas a todas las otras formas de comunicación espiritual. El siguiente caso ilustra este método. Mi paciente, una mujer llamada Nancy, en su última vida, murió de un derrame cerebral, después de 38 años de matrimonio con Charles. Su esposo no podía superar las etapas de negación y rabia, y sus emociones se encontraban tan reprimidas que no podía aceptar la ayuda de sus amigos ni buscar ayuda profesional. Siendo ingeniero, su mentalidad predominante analítica rechazaba cualquier acercamiento espiritual a su drama, por carecer de fundamentos científicos. El alma de Nancy había intentado llegar a su esposo de muchas maneras durante los meses que siguieron al funeral, pero la naturaleza estoica de Charles había levantado una pared a su alrededor. Y en realidad, Charles no había llorado desde la muerte de su esposa. Para superar este obstáculo, Nancy pensó que podría alcanzar el pensamiento interior de su esposo mediante el sentido del olfato, conectándolo con un ambiente que fuese familiar a ambos. El uso de los órganos de los sentidos complementa la comunicación de las almas con la mente subconsciente. Para llegar a Charles, Nancy optó por utilizar su jardín y en particular un rosal. Caso 8. Doctor, ¿por qué cree que Charles percibirá su presencia por medio de un jardín? Porque él sabe que yo adoraba mi jardín. Para él, mis plantas eran un asunto de tómalo o déjalo. Él sabía que la jardinería me daba gusto, aunque para él no era más que un arduo trabajo. Francamente, él ayudaba bastante poco en el jardín. Estaba muy ocupado con sus proyectos mecánicos. Entonces, ¿él no prestaba atención a su dura labor? No, a menos que yo le llamara la atención sobre algo. Yo tenía unas rosas blancas. Era mi rosal favorito y estaba plantado junto a la puerta principal de nuestra casa. Cada vez que cortaba alguna rosa, se la pasaba frente a la nariz de Charles y le decía que si la dulce fragancia no lo afectaba, era porque no tenía romance en el alma. Solíamos reír mucho porque Charles, aunque no lo pareciera, era realmente un amante tierno. Para evadir la situación, él molestaba diciendo ásperamente: «Estas son rosas blancas, a mí me gustan las rojas». Entonces, ¿cómo diseña un plan con rosas para hacerle saber a Charles que sigue viva y que está con él? Después de mi muerte, mi rosal murió por falta de atención. De hecho, todo el jardín se encontraba en mal estado porque Charles no estaba nada bien. Un fin de semana, él caminaba ofuscado por el jardín y se acercó a un rosal de la casa del vecino de al lado y captó aquel olor. Esto es lo que yo estaba esperando y rápidamente me introduje en su mente. Él pensó en mí y miró mi rosal seco. ¿Usted creó una imagen de su rosal en la mente de Charles? No,
él no lo habría captado al comienzo. Charlie se entiende de herramientas, así comencé haciendo que pensara en una pala y en cavar. Luego hicimos la transición a mi rosal y la tienda de jardinería que hay en el pueblo donde podría ser comprado. Charlie tomó las llaves del carro. ¿Hizo que caminara hasta el carro y condujera hasta el vivero? Tuve que ser paciente, pero sí, lo hice, doctor. ¿Qué hizo luego? En el vivero, Charlie deambuló por ahí hasta que pude guiarlo al lugar donde se encontraban las rosas. Solo había rosas rojas y aquellas le gustaban. Sin embargo, yo estaba proyectando un color blanco en su mente, así que él preguntó a un empleado por rosas blancas. Le dijeron que solo quedaban rosas rojas en la bodega. Charles neutralizó mi pensamiento y compró un gran paquete de rosas rojas, solicitándole al empleado que las llevara a nuestra casa para no ensuciar el carro. ¿Qué significa neutralizar pensamientos? Las personas bajo mucho estrés se impacientan y caen en patrones establecidos de pensamiento. Para Charles, la rosa estándar es de color rojo. Esa es su forma de pensar. Ya que la tienda no tenía rosas blancas en ese momento, mi esposo no se atormentaría por eso. Entonces, en cierta forma, estaba Charles bloqueando las imágenes contradictorias que había entre sus pensamientos conscientes y lo que usted estaba proyectando en su mente inconsciente. Sí, además mi esposo está mentalmente muy cansado desde mi muerte. ¿No servían igualmente las rosas rojas para su propósito? No. Fue cuando dirigí mi energía a Sabine, la dama que administraba la tienda de jardinería. Ella estuvo en mi funeral y sabía que me encantaban las rosas blancas. No creo entender hacia dónde vamos. ¿No había rosas blancas? Entonces Charles compró las rojas y volvió a casa. ¿No era suficiente para usted? Ay, hombre, la rosa blanca soy yo. La mañana siguiente, Sabine fue personalmente a casa y entregó un gran paquete de rosas blancas. Le dijo a mi esposo que las había conseguido en otro vivero y que eran las que yo habría querido. Luego se marchó y dejó a Charles de pie. Él las llevó al agujero que había cavado donde mi viejo rosal estaba y se detuvo. Las rosas estaban en su rostro, olió su fragancia y lo que fue más importante, un rocío blanco se combinaba con su aroma. Mi paciente se detiene con lágrimas en los ojos al recrear el momento. Doctor, en voz baja, está siendo muy clara, por favor, siga. Charles, finalmente percibía mi presencia. Ahora esparzo mi energía por su torso para incluir las rosas en una envoltura simétrica. Quería que oliera las rosas blancas y mi esencia filtrándose juntas a través del campo de energía. ¿Funcionó? Finalmente se arrodilló junto al agujero presionando las rosas contra su rostro. Charlie derrumbó sollozando por un largo rato, mientras yo le abrazaba. Cuando terminó, él ya sabía que yo estaba con él. He observado que mientras los espíritus de los esposos usan autos o equipos deportivos, las esposas a menudo utilizan los jardines para llegar a sus compañeros. Otro paciente me contaba sobre su esposa recurriendo a la plantación de un roble para establecer contacto. Antes de que este hombre viudo me viera, había escrito: incluso si lo que sucedió no provenía de mi esposa, ¿importa? Lo que cuenta es que en cierta forma estaba usando la energía emocional generada por mi percepción de su presencia para explotar mis recursos internos, que antes no podía utilizar. Ya no estoy en un abismo sin destellos de luz. Hablando con las personas sobre tales experiencias que algunos llaman místicas, es importante considerar la posibilidad de un origen espiritual.
Si podemos asimilar un estado altamente emocional durante nuestra pena, también podemos sanar y aprender más sobre nosotros mismos. Los espíritus pueden preferir comunicarse por intermedio de ideas. Aquí cito parte de una carta que recibía un paciente relacionada con su fallecida esposa Yen. Creo que nuestras secciones le ayudaron a descubrir la mejor manera de recibir los pensamientos de su esposa. He aprendido que no todos tenemos las mismas habilidades como almas para comunicarnos con los demás. Enviar y recibir mensajes es una habilidad que requiere ser refinada con la práctica. Yo finalmente recurrí al sello propio de los pensamientos de Yen, después de muchas meditaciones infructuosas. Ella era una persona de gran conocimiento literario y utilizaba el pensamiento de la palabra en lugar de imágenes para generar sentimientos en mí. Tuve que aprender a interpretar o integrar los destellos de las palabras a mi manera propia de hablar, que ella conocía para descifrar lo que me estaba diciendo. Ahora veo más claramente la forma en que puedo tocar a Yen con mi pensamiento. Extraños como mensajeros. Caso 9. Derek era un hombre de unos 60 años que vino de Canadá para verme, evaluar su vida e intentar resolver su mayor tristeza. De joven había perdido a su hermosa niña de 4 años, Julia. Su muerte fue repentina, inesperada y tan devastadora que con su esposa decidieron no tener más hijos. Induje a Derek en un profundo estado de hipnosis y lo llevé a una escena que tenía lugar después de su última vida, en la que comparecía ante el consejo. Ahí descubrimos que una de sus más importantes lecciones para la vida actual era aprender a superar las tragedias. Derek había sido deficiente en este aspecto durante sus 2 últimas vidas, derrumbándose completamente y haciendo más difícil la vida de aquellos miembros de la familia que seguían dependiendo de él. Él lo ha estado haciendo mucho mejor en esta vida, pero lo que me resultó especialmente interesante sobre este caso fue un sencillo incidente que le sucedió a Derek unos 20 años después de la muerte de Julia. Derek había perdido recientemente a su esposa, víctima de cáncer, y se encontraba de luto. Un día, deprimido, caminó hacia un parque de atracciones cercano y después de un rato se sentó en una banca cercana al carrusel. Mientras escuchaba música, miraba a los niños dar vueltas alegremente en las coloridas figuras de animales hechas de madera de la atracción mecánica. A la distancia observó a una pequeña niña que se parecía a Julia, cuyos ojos estaban inundados por las lágrimas. Justo en ese instante, una joven de aproximadamente 20 años llegó y le preguntó si podía sentarse en la misma banca. El día era cálido y ella vestía en muselina blanca. En su mano tenía una bebida helada. Derek asintió, pero no pronunció palabra mientras la joven disfrutaba su bebida y hablaba sobre su educación en Inglaterra, su llegada a Canadá y su particular atracción por la ciudad de Vancouver. Se presentó como Heather y Derek notó un resplandor de luz natural a su alrededor que daba a la joven una peculiaridad brillante y angelical. El tiempo pareció detenerse para Derek a medida que la conversación tocaba la familia y los planes de Heather en su vida en Canadá. Derek se encontró hablándole como un padre y mientras más hablaban, más le parecía conocerla. Finalmente, Heather se levantó con ternura, puso su mano en el hombro de Derek, sonrió y le dijo: «Sé que estás preocupado por mí. Por favor, no lo estés. Estoy bien. Va a ser una vida maravillosa. Nos veremos de nuevo algún día». «Lo sé». Derek me dijo que a medida que Heather se alejaba caminando y le daba una despedida final, él vio a su hija y sintió paz. Durante nuestra sección,
Derek reconoció que el alma reencarnada de Julia había venido hacia él y le demostró que en realidad no la había perdido. Cuando sufrimos por la ausencia de las personas que amamos, ellas pueden venir a nosotros de maneras misteriosas. A menudo, cuando nuestras mentes están distraídas en un somero estado alfa. Tomemos esos momentos como mensajes del otro lado y permitamos que nos brinden soporte. Ángeles u otras huestes celestiales. En los últimos años ha habido un resurgimiento en la popularidad de los ángeles. La Iglesia Católica Romana define a los ángeles como seres espirituales, inteligentes y no corpóreos, que actúan como servidores y mensajeros de Dios. La posición de la Iglesia cristiana es la de estos seres. Nunca se han encarnado en la tierra. Vemos a los ángeles como figuras en túnicas blancas con alas y aureolas, imágenes teológicas que nos han llegado desde la Edad Media. Muchos de mis pacientes inicialmente creen ver ángeles cuando los llevo al mundo del espíritu, especialmente aquellos con fuertes convicciones religiosas. Esta reacción es similar a la respuesta devota de algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, independientemente de cualquier acondicionamiento religioso previo, mis pacientes pronto se dan cuenta que los seres etéreos que visualizan en la hipnosis representan a sus guías y compañías espirituales que se acercan a recibirlos. Estos seres espirituales pueden estar rodeados de una luz blanca y vestir túnicas. En mi trabajo, los guías son a veces descritos como ángeles guardianes, aunque nuestros maestros son seres que han encarnado en forma física mucho antes de llegar al nivel de guía. Un compañero espiritual cercano también puede acercarse al umbral para consolarnos cuando sea necesario. Yo siento que la devoción a los ángeles, en el caso de muchas personas, proviene de un deseo interior de protección personal. Aunque no es mi intención despreciar la fe de millones de personas religiosas al hacer esta observación. Por muchos años carecí de fe en cosas como más allá de mi propia existencia. Ahora conozco la importancia de creer en algo más grande que nosotros mismos. Nuestra fe es lo que nos da sustento en la vida y ésta recurre a la creencia en seres superiores que velan por nosotros. La presentación de mis casos intenta dar fuerza al concepto de la presencia de espíritus benevolentes en nuestras vidas. Nuestros maestros espirituales tienen diferentes estilos y técnicas, tal como los maestros en la tierra. Su carácter inmortal se ha conectado a nuestra presencia en una variedad de formas. Los siguientes dos casos abreviados ilustran mi opinión de que los guías personales y los compañeros espirituales, como quiera que sean representados, pueden hacer contacto con nosotros desde el otro lado si necesitamos consuelo. Las siguientes declaraciones provienen de Renee, viuda de 40 años que perdió a su esposo, Harry, 3 meses antes de nuestro encuentro. Esperé hasta después de nuestra sección para preguntarle lo que viene a continuación. Mi intención era hacer un contraste entre el conjunto de imágenes conscientes y las superconscientes con respecto a su guía Nyat. Caso 7. Doctor, antes de la sección de hoy, ¿había tenido algún contacto con el ser que vio bajo hipnosis con el nombre de Nyat? Sí. Desde la muerte de Harry, Nyat ha venido a mí durante mis horas oscuras. ¿Vio a Nyat en la misma forma antes y después de la sección de hipnosis? No, no la vi igual. Yo antes creía que era un ángel y ahora veo que Nyat es mi maestra. Doctor, ¿eran diferentes sus rostros y su comportamiento bajo hipnosis en comparación a los que recuerda haber visto estando despierta? Hoy no había alas ni aureolas, pero sí una luz brillante que era la misma y su rostro y gentiles maneras también eran las mismas. También pude ver en nuestro grupo espiritual, ella puede ser muy instructiva.
Más maestra y menos consejera en la pena es lo que quiere decir. Sí, quizás. Justo después de la muerte de Harry, ella fue tan dulce y comprensiva cuando me visitó. No quiere decir que ella no sea agradable en el mundo del espíritu, solo más metódica. Doctor, ¿hizo algo para llamar a Nyath cuando Harry murió? Clamaba por ayuda después del funeral. Luego descubrí que necesitaba estar a solas y muy calmada para escuchar. ¿Quiere decir que, en realidad, usted escuchaba a Nyath en lugar de verla? No, al comienzo la veía flotando sobre mi cabeza en mi habitación. Yo abrazaba una almohada como si fuera Harry, pero había dejado de llorar. Ella se hizo más difusa después de que la vi por primera vez y me di cuenta que debía escuchar su voz cuidadosamente. En los días siguientes escuché a Nyath más que verla, pero tenía que escuchar. ¿Quiere decir concentrarse? Sí, bueno, no, más bien dejar que mi mente se liberara de mi cuerpo. ¿Qué sucede cuando puede escuchar bien pero necesita sus mensajes? En ese caso, ella se comunica conmigo por medio de sentimientos. ¿En qué forma? Puedo estar conduciendo el auto, caminando, pensando en hacer algo, en tomar cierta acción. Ella me hará sentir bien si lo que pienso hacer es lo correcto. Y si lo que está considerando hacer no le conviene, ¿qué pasa? Nyath me hará sentir incómoda al respecto. Sabré en mi interior que es un movimiento equivocado. Mi siguiente caso involucra a un hombre joven que murió en un accidente automovilístico en 1942, a la edad de 36 años. Él nos brinda otra perspectiva sobre la mitología de los ángeles, la de un alma que regresa a la tierra. Caso 11. Doctor, cuénteme, ¿qué hizo por su esposa después del accidente? Paciente, estuve rondando a Betty durante 3 días para aliviar su carga emocional. Me coloqué sobre su cabeza de tal forma que nuestros campos de energía se cruzaban y podía aliviarla sincronizando nuestras vibraciones. ¿Empleó alguna otra técnica? Sí. Proyecté mi semejanza frente a su rostro. ¿Funcionó? Inicialmente ella creía que era Jesucristo. El segundo día estaba confundida. Y al tercer día, Betty estaba convencida de que yo era un ángel. Mi esposa es muy religiosa. ¿Le molestaba que ella no lo reconociera debido a sus convicciones religiosas? No, en absoluto. Bueno, supongo que me habría gustado que Betty se diera cuenta de que se trataba de mí. Pero mi principal preocupación era que se sintiera mejor. Ella estaba convencida de que era una deidad celestial, y estaba bien porque representaba ayuda espiritual para ella. ¿No se sentiría aún mejor si supiera que era usted? Veamos, Betty cree que estoy en el cielo y que no puedo ayudarla. Su ángel sí es capaz de hacerlo. Ese soy yo, disfrazado. ¿Cuál es la diferencia en tanto mi objetivo de ayudarla se cumpla? Bueno, desde que Betty se ha dejado de conectar con usted disfrazado, ¿hay alguna forma en que se pueda comunicar con ella a un nivel más personal? Por intermedio de mi mejor amigo, Ted. Él le da consuelo y le aconseja en sus asuntos diarios. Más tarde los encuentro enviándose mensajes íntimos. Mi paciente se ríe. ¿Qué encuentra gracioso? Ted no está casado, ha estado enamorado de Betty por mucho tiempo y ella aún no se ha dado cuenta. Doctor, ¿le parece bien? Paciente. Seguro. Me alivia saber que él puede hacer por ella lo que yo ya no. Al menos hasta que ella vuelva al hogar, a mí. Finalmente, hay esos espíritus angelicales que regularmente vienen a la tierra entre vidas, simplemente para ayudar a personas que no conocen y que se encuentran agobiadas por el desconsuelo. Ellos podrían ser sanadores en entrenamiento, como sucedió con el paciente que me dijo: en India, mi guía y yo
ayudamos a un muchacho que se estaba ahogando y el temor lo consumía. Sus padres lo habían sacado del río y trataban de resucitarlo, pero el muchacho no reaccionaba. Yo coloqué mis manos en su cabeza para aminorar su temor. Envié una emanación de energía a su corazón para darle calor a su cuerpo y sincronicé mi esencia con la suya por un instante para ayudarle a expulsar el agua y respirar de nuevo. Pudimos ayudar a 24 personas en aquel viaje a la Tierra. Recobro emocional de las almas y quienes le sobreviven. Los últimos comentarios del caso 11 sobre Betty y aquellos del caso 3 sobre Kevin tocan el tema de las relaciones afectivas posteriormente de aquellos que sobreviven. Enamorarse después de la muerte de un cónyuge en ocasiones genera sentimientos de culpa y hasta de traición. Sin embargo, en los dos casos mencionados, aquellos que partían solo deseaban felicidad y amor a quienes les sobrevivían. No obstante, el hecho de que los espíritus deseen esto para nosotros no significa que podamos compartir con facilidad nuestras expresiones de intimidad con amores pasados y presentes. Personas que han tenido largos y felices matrimonios y luego pierden a su pareja tienen grandes posibilidades de lograr un exitoso segundo matrimonio. Esto es un tributo a la primera relación. Tener otras relaciones no empequeñece ni deshonra nuestro primer amor. Simplemente valida el logro de este sentimiento en medio de una sana aceptación. Sé que poner a un lado los sentimientos de culpa es más fácil de decir que de hacer. Incluso he recibido cartas de personas que han enviudado en las que me preguntan si la persona que ha partido puede realmente verlos en la habitación con alguien más. En mi resumen sobre el mundo del espíritu, indicaba que las almas pierden la mayoría de su carga emocional negativa cuando se liberan de sus cuerpos. Aunque es cierto que podemos arrastrar los síntomas de algún trauma emocional de la vida pasada a la siguiente. Esta condición se encuentra en estado de suspensión hasta que retornamos a un cuerpo nuevo. Por otra parte, una gran cantidad de energía negativa es eliminada durante las primeras etapas de nuestro retorno al mundo del espíritu, especialmente después del desajuste que acontece durante la orientación. Cuando las almas retornan de nuevo a un estado de energía pura en el mundo del espíritu, ya no sienten odio, rabia, envidia, celos o cosas similares. Han venido a la tierra para experimentar estos tipos de emociones y aprender de ellas. Pero, ¿sienten las almas tristezas por los que dejan detrás después de morir? Ciertamente las almas experimentan nostalgia por los buenos momentos en sus vidas pasadas. Esto es neutralizado por un estado de dichosa omnisciencia y un grado tan alto de bienestar que las almas se sienten más vivas que en la tierra. No obstante, he encontrado dos clases de emociones negativas que existen dentro de las almas y que involucran alguna forma de tristeza. Una de ellas, que yo llamaría culpabilidad del karma, es ocasionada por tomar pobres decisiones, especialmente cuando otros resultaron lastimados por estas acciones. La otra forma de tristeza no es la melancolía, ni la depresión, ni la infelicidad luctuosa en el sentido que la vida sigue a pesar de su partida, sino que más bien proviene de su anhelo de reunirse con el origen de su existencia. Creo que todas las almas, sin importar su nivel de desarrollo, sienten este anhelo de buscar la perfección por la misma razón. El factor que motiva a aquellas almas que vienen a la tierra es el de crecer. De ahí que los rastros de tristeza que distingo en las almas es básicamente la ausencia de elementos en su carácter inmortal y que ellas deben encontrar para completar su energía. El destino de las almas es buscar la verdad en sus experiencias para obtener sabiduría. Quienes les sobreviven han de saber que añorar no compromete los sentimientos de empatía.
lástima y compasión de las almas hacia quienes sufren por su partida. Dado que el carácter inmortal del alma ya no está limitado por el temperamento y carácter individual de su último cuerpo, se encuentra en paz. Las almas tienen mejores cosas que hacer que interferir con las personas en la tierra. En ciertos casos, algunas almas se encuentran tan alteradas por alguna injusticia hacia ellas en la vida que no abandonan el plano astral de la tierra después de la muerte hasta lograr alguna clase de solución. El conflicto espiritual de estas almas no contempla la tristeza porque usted haya la felicidad con alguien más, a menos que se hubiese cometido un crimen para poder estar con otra persona. La gran ventaja de quien parte sobre quien le sobrevive es el hecho de saber que aún vive y que puede observar a aquellos que le son importantes. La integridad de las almas incluye el deseo de que aquellos que aman tengan la libertad de continuar con sus vidas en la forma que deseen. Si usted desea que un alma le visite, seguramente ésta lo hará. Pero si no es así, su deseo de privacidad será respetado. Además, una parte de la energía que usted dejó en el mundo del espíritu siempre estará allí para ella. Así como las almas pierden muchas emociones negativas al retornar al mundo del espíritu, los sentimientos positivos también sufren alteraciones. Por ejemplo, las almas sienten mucho amor, pero este amor no impone condiciones sobre la reciprocidad porque es brindado libre. Las almas demuestran una coherencia universal hacia los demás que es tan absoluta que puede ser incomprensible en la tierra. Esta es la razón por la que las almas nos parecen abstractas y enérgicas al mismo tiempo. He escuchado acerca de algunas tradiciones culturales que aconsejan a quienes sobreviven dejar que las personas fallecidas se marchen y procurar no comunicarse con ellas, dado que las almas tienen cosas más importantes que hacer. La verdad es que las almas no desean que nos volvamos dependientes de una comunicación con ellas, en detrimento de nuestra capacidad para tomar decisiones propias. No obstante, muchas personas no solo necesitan consuelo, sino también cierto tipo de aprobación al iniciar una nueva relación. Espero que mi próximo caso ayude a disipar la idea de que quienes han partido no se interesan en el futuro de quienes les sobreviven. La privacidad siempre es respetada, siempre y cuando nos encontremos satisfechos, pero si una determinada acción, particularmente relacionada con un vínculo afectivo, representa una posible decepción, ellas intentarán expresar su opinión para que seamos conscientes de ello. Dada la naturaleza dual de las almas, ellas pueden fácilmente ejecutar más de una tarea al mismo tiempo. Esto incluye un periodo de tranquilidad en soledad en que pueden enfocar su energía en las personas que han dejado atrás. Las almas hacen esto para brindarnos paz, incluso cuando no estemos pidiendo ayuda. Caso 12. George vino a verme en un cierto estado de desconsuelo provocado por sus sentimientos de culpa al tener un nuevo amor en su vida. Había enviudado hace 2 años, después de un largo y feliz matrimonio con Francis. George reflexionaba si ella lo miraba con desagrado por la relación que estaba llevando con Dorothy. Supe que Dorothy y su fallecido esposo, Frank, habían sido amigos cercanos de George y Francis. En cualquier caso, George temía que su creciente atracción por Dorothy fuese o pudiese ser considerada como un acto de traición. Comienzo este caso en el momento de nuestra sección en el que George ve a Francis después de una vida anterior juntos. Doctor, ahora que ha entrado en el círculo de compañeros espirituales, ¿quién viene primero? Oh Dios, es Francis, es ella. Te he extrañado tanto, amor, es tan bella. Hemos estado juntos desde el comienzo. Doctor, ¿ha visto que en realidad nunca la ha perdido en su vida actual? ¿No es así? Ella estará esperándolo. Sí, siempre lo presentí, pero ahora lo sé. Nota. George ha empezado a llorar
y debemos detenernos por un rato. Durante este tiempo quiero que mi paciente se acostumbre a abrazar a su esposa y a hablarle por medio de su mente superconsciente. Él está profundamente convencido de que su guía y el mío conspiraron para propiciar este encuentro. Le explico que la información que obtenga le podría ayudar a continuar su vida con Dorothy. El catalizador para este reconocimiento se hace evidente cuando comenzamos a identificar a otros miembros del grupo de almas de George. Ahora quiero que identifique las figuras que se encuentran cerca de Francis. Oh, increíble, no lo puedo creer. Pero claro, ahora tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido? Son Dorothy y Frank. Están de pie juntos. Al lado de Francis me sonríen. ¿No lo ve? ¿Qué debería ver? Que ellos nos están acercando a Dorothy y a mí. Doctor, explícame, ¿por qué lo cree así? Ellos están felices de que nos hayamos encontrado. En una forma íntima, Dorothy había sufrido mucho tiempo por Frank y la pena que ambos sentimos se dispersa al tenernos como compañía. ¿Y ve que ustedes 4 pertenecen al mismo grupo de almas? Sí, pero no tenía idea de que fuera así. Doctor, como almas, ¿cuáles son las diferencias entre Francis y Dorothy? Francis es alma educadora, muy fuerte, mientras que Dorothy es más artística y creativa, delicada. Dorothy es un espíritu tranquilo, capaz de adaptarse más fácilmente al resto de nosotros a las condiciones existentes. Ahora que tienen la aprobación de Francis y Frank, ¿qué obtendrá Dorothy de esta asociación como su segunda esposa en esta vida? Consuelo, entendimiento, amor. Puedo brindarle más protección porque tengo metas muy definidas. Me enfrento a las cosas que Dorothy da por ciertas. Ella acepta demasiado. Tenemos un buen balance. Doctor, ¿es Dorothy su compañera espiritual primaria? No, es Francis. Dorothy usualmente hace pareja con Frank en sus vidas, pero todos somos muy cercanos. ¿Ha interactuado con Dorothy anteriormente en otras vidas? Sí, pero en diferentes situaciones. Ella usualmente hace el papel de mi hermana, una sobrina o una amiga cercana. ¿Por qué hace usualmente pareja con Francis? Francis y yo hemos estado juntos desde el comienzo. Somos muy cercanos porque hemos luchado juntos ayudándonos. Ella siempre es capaz de hacerme reír de mi seriedad, de mis tonterías. Cuando cerré este segmento de nuestra sección, sentí que George había ganado mucho conocimiento. Desbordaba de alegría por saber que no era un accidente que él y Dorothy se hubiesen acercado tantos. Las 4 almas conocían sus destinos actualmente con anticipación. He recibido información similar proveniente de pacientes que no se encontraban en el mismo grupo de almas que su nuevo amor, pero que se conectaban con almas asociadas de grupos cercanos. He descubierto que la mayoría de la gente sabe si la persona con quien viven no es una compañera espiritual cercana, pero esto no quiere decir que no se puedan mantener buenas relaciones con almas de otros grupos. A continuación, cito la declaración de un paciente que murió antes que su esposa en su anterior vida juntos. Cuando llego a consolar a mi esposa después de mi muerte, lo hago como un amigo y compañero. En realidad, no nos amamos. Ella no fue una íntima compañera espiritual para mí, ni yo lo fui para ella. Siento mucho respeto por ella. Necesitábamos esta relación para trabajar en aquellas cosas que atañían a nuestra fortaleza y debilidades. Así que no digo te amo porque ella sabría que no es verdad, o porque podría confundir mi espíritu con su verdadero compañero espiritual. Nuestro contrato en esta vida ha terminado, y si ella lo desea, me gustaría que llevara a otras personas en su corazón.
reuniéndonos con aquellos que amamos. Resulta apropiado cerrar este capítulo sobre la muerte con un caso que ilustra cómo es la reunión de compañeros espirituales en el otro lado. El caso involucra a una viuda que encuentra a su esposo en el umbral después de una larga separación. Caso 13. Doctor, ¿a quién encuentra justo después de morir? Es él, Eric. Oh, al fin, mi amor. Doctor, ¿es este hombre su esposo? Sí, nos unimos justo después de que cruzó el umbral antes de ver a nuestro guía. Cuénteme, ¿cómo se desarrollan las cosas, incluyendo la forma en que los sentimientos de afecto se transmiten entre usted y Eric? Comenzamos con los ojos, desde una corta distancia, mirándonos con profundidad. La certeza de que todo está fluyendo entre nuestras mentes, de todo lo que hemos significado el uno para el otro. Nuestra energía es absorbida por una combinación magnética de indescriptible gozo que nos mezcla a los dos. ¿En este momento han asumido la forma física que poseían en la última vida? Sí, muy rápidamente comenzamos con la vez en que nos conocimos, como lucíamos, y nos movemos a través de las diferentes fases de cambios corporales que tuvieron lugar durante nuestro matrimonio. No es definitivo porque no nos quedamos en un año de nuestra vida juntos. Es más, los patrones de energía varían, incluso también tomamos apariencias de cuerpos que hemos utilizado en vidas anteriores. ¿Fue usualmente de género femenino en aquellas vidas? La mayoría de las veces sí. Más tarde mezclaremos nuestros patrones de género porque hubo buenos momentos de nuestras vidas pasadas en las que fue hembra y yo varón. Pero por el momento es divertido ser quienes fuimos en nuestra última vida. Nota: mi paciente me pide el favor de no hacer más preguntas por unos minutos. Ella y Eric se abrazan. Cuando vuelven a dirigirme la palabra es para describir cómo su energía fluyó junta. Paciente, es el éxtasis de la unión. Doctor, esta pasión espiritual me suena casi erótica. Paciente, por supuesto, pero es mucho más. En realidad no puedo describirla, pero el arrebato que sentimos mutuamente viene de todo nuestro contacto juntos en cientos de vidas combinadas con los recuerdos del estado de dicha que gozamos juntos entre vidas. ¿Y cómo se siente después de mezclar esa energía con la de su esposo? En verdad, como un sexo maravilloso, solo que mejor. Usted debe entender que morí a los 83 años de edad, enferma, estaba cansada, fue una larga espera y yo estaba como una estufa fría que necesitaba ser calentada. ¿Estufa fría? Sí. Necesitaba rejuvenecimiento de mi energía. Siempre hay una transferencia de energía positiva cuando somos recibidos por nuestros guías o alguien que amamos. Eric le da una chispa a mi cansada energía. Él enciende un fuego en mi interior que me renueva. Cuando esta reunión termina, ¿qué hacen ustedes dos? Nuestro maestro viene a darme la bienvenida y me escolta a través de la niebla hacia nuestro centro. Cuando un paciente me cuenta que el reingreso al mundo del espíritu tiene el efecto de restaurar, esto requiere de habilidades. Recibimos una infusión de nueva energía de nuestros compañeros espirituales y guías que también pueden transferir parte de la energía que hemos dejado atrás. Sin embargo, como ya lo dije cuando discutía el anhelo espiritual, una renovación completa no se dará lugar hasta que nuestro trabajo haya sido realizado. A pesar de esto, ser restaurados o como éramos antes de vivir es como sentirse nuevo una vez más. Un paciente lo dijo de esta manera: morir es como despertar de un largo sueño del cual solo se tiene confusa conciencia. El desahogo que se vive es similar al que se siente después de llorar, solo que aquí no hay llanto.
he intentado mostrar la muerte desde la perspectiva del alma que busca aliviar la pena de aquellos que deja. Como Platón dijo, una vez liberada del cuerpo, el alma es capaz de ver la verdad claramente porque es más pura que antes y recuerda las ideas puras que conocía antes. Quienes sobreviven deben aprender a funcionar de nuevo sin la presencia física de la persona que amaban, confiando que el alma que parte seguirá con ellos. Aceptar la pérdida se logra un día a la vez. La curación contempla una serie de etapas mentales que comienza con la fe en que realmente no estamos solos. Con el fin de completar el contrato de vida establecido con quien ha fallecido, se requiere recuperar la participación activa con el resto de la humanidad. Usted podrá ver a su amor de nuevo lo suficientemente pronto. Tengo la esperanza de que mis años de investigación sobre la vida que llevamos como almas ayudará a quienes sufren la pérdida de un ser amado a reconocer que la muerte solo cambia una realidad por otra en la larga continuidad de la existencia.